Perú, pero en Ica es una potencia ahorita en el Perú agroexportadora y creo que es bastante pertinente. Cuando hablamos de economía circular, ¿de qué estamos hablando, no? En realidad, la economía circular se puede concebir como un modelo económico, si ustedes quieren, que tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos y tiene como otro objetivo minimizar la generación de los residuos, prolongando el ciclo de vida útil de los productos. ¿Y cómo se llega a esto? Con algunas estrategias que ustedes deben conocerlo muy bien, las famosas 7R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar. Todas estas acciones van a hacer ¿qué? Van a reducir el impacto ambiental y además van a fomentar la sostenibilidad económica de la empresa y social de la población, ¿no? Esto es totalmente para comparación con la economía lineal que la hemos venido usando. La economía lineal pues está basada en la producción, en la utilización y en el desecho, que ha ocasionado pues gigantescos y enormes problemas a nivel de las ciudades, a nivel de las regiones y a nivel planetario, ¿no? Por esta situación que nos agobia, estos desechos que están por todo sitio y nos malogra, digamos, el medio ambiente y la vida en general. Entonces, la economía circular tiene más bien un enfoque regenerativo, ¿no? Donde se va a tratar donde se mantiene, o sea, el uso de los productos se va a alargar lo máximo posible y eso va a reducir el impacto ambiental y también va a fomentar la sostenibilidad económica y social de la empresa. En realidad es redondo porque hay que cerrar los ciclos productivos buscando un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el bienestar social. Cuando hablamos de estos principios en la agricultura, como lo que acabamos de decir, la optimización de recursos, veamos pues qué recursos utiliza la agricultura. La agricultura, lo primero que utiliza la agricultura son los suelos, la tierra. Sin tierra, difícil que haya agricultura, ¿no? Entonces, se trata pues de beneficiar los suelos con gestiones eficientes y sostenibles, ¿no? Que mejore la estructura de los suelos, eh, que aumente su fertilidad, que tengan mayor retención de agua, etc. El segundo recurso es el agua, ¿no? Se va a tratar con la economía circular de reducir la huella hídrica, es decir, una gestión eficiente y mejor del agua, utilización de menos volúmenes, etc. Otro recurso que utiliza la agricultura enormemente es la energía. Y aquí también hay muchas cosas que hacer para poder reducir los impactos ambientales que tiene el uso de la energía convencional y utilizar más bien las energías renovables. Y la biodiversidad, ¿no? Todos queremos que la biodiversidad continúe y que la agricultura no sea un sector que malogre la biodiversidad, sino todo lo contrario, ¿no? Eso por el lado de los recursos. Por el lado de minimizar los residuos, evidentemente, pues es un sector absolutamente privilegiado. La agricultura genera gran cantidad de residuos, gran cantidad de biomasas. Esos residuos que antes no se utilizaban, que se botaban, que se quemaban, eso se van a volver subproductos valiosos, porque van a ser insumos para una serie de procesos y actividades, ¿no? La primera actividad, el primer proceso de utilizar la biomasa producida por la agricultura, aquella que no se va a exportar, que queda, es evidentemente las enmiendas orgánicas. Las enmiendas orgánicas va a tener efectos tan positivos en los suelos, sobre todo en la estructura de los suelos, ¿no? Va a dar mayor fertilidad, etcétera. Es la mejor conversión, la más adecuada, la más inmediata, vamos a decir. Pero además, los productos que hay en la transformación ya de las frutas, de las hortalizas, en productos industriales, por ejemplo, todo lo que es cáscaras, pulpa, pepas, etcétera,
va a ser insumos, pero muy importantes para la industria de la farmacia, para la industria de los cosméticos, para transformarlo en una serie de productos fantásticos. Yo quisiera leerles aquí, eh, por ejemplo, el otro día veía algunas conferencias de personas que decían que de las cáscaras y de las pepas, de todo aquello que se consideraba residuo de procesos agroindustrial, de frutas y de verduras, sacaban, pues había una recuperación de compuestos bioactivos. Ustedes como son ingenieros químicos van a entender perfectamente, yo les voy a leer porque es enorme. Se pueden sacar polifenoles, carotenoides, ácidos grasos omega 3, alcaloides, glucosinolatos, fibroesteroles, saponinas, triterpenoides, taninos, antocianinas, fitoestrógenos y una serie de colorantes, ¿no? Como la E161 santofilas, que da el color morado, yo creo, el E160 capsantina, que da el color verde, la E160B liocopeno da el color amarillo, la E161B luteína y la E161C criptoxantina dan los colores naranjas, la E163 antocianinas da el color rojo. ¿Ve cómo estos productos que antes se desechaban puede ser un vector enorme para el desarrollo de la farmacia, de la química? Luego, estos productos, estos residuos de la agricultura se pueden utilizar, por supuesto, en la fabricación de concentrados, alimento para animales. Y se está volviendo un poco la agricultura, así sea intensiva como es la agroexportación, pero requiere también tener animales dentro de las fincas, de los fundos, porque los animales van a utilizar esta biomasa, la van a absorber y van a producir estiércoles, por ejemplo, que van a mejorar los suelos. Entonces, todo es un círculo que va a regresar y se va a regenerar. Y evidentemente a nivel de energía, la biomasa es una excelente fuente para hacer biogás y otras fuentes de energía que hagan calor y electricidad, ¿no? Vamos a ver estos fundamentos de la economía circular y su aplicación en la agricultura de exportación más finamente, digamos, viendo algunos temas que vamos a desarrollarlos, ¿no? Como hemos dicho, la economía circular es un modelo de desarrollo que trata de ser sostenible. Es sostenible porque minimiza el impacto ambiental y va a optimizar el uso de los recursos y va a favorecer, o sí, la sostenibilidad económica de la empresa y de la sociedad, ¿no? Digamos, hay una serie de medidas, de puntos que vamos a desarrollarlos. Por ejemplo, primero, el diseño para la sostenibilidad. Segundo, cerrar el ciclo de materiales, lo vamos a desarrollar. Tercero, extender la vida útil de los productos. Esto es prácticamente una de las cosas más importantes. El cuarto, eficiente uso de los recursos. Vamos a ver en la agricultura de qué se trata. Es el quinto, a nivel de energía, la mayor utilización de energías renovables, que va a causar un impacto muy importante en el medio ambiente y evidentemente la innovación tecnológica. Acabamos de escuchar una gran ponencia sobre la innovación tecnológica, que es lo que se requiere. Entonces vamos a cambiar pues este paradigma lineal de producir, usar y botar, desechar, por uno que es regenerativo. Los recursos se mantienen en uso la mayor cantidad de tiempo posible y eso beneficia el medio ambiente y así también la economía, ¿no? Vayamos al primer punto de estos fundamentos de la economía circular en la agricultura, por ejemplo, el diseño para la sostenibilidad. Desde el inicio, del arranque, debe, debe comenzarse con el diseño de cómo hacer de estos productos de estas actividades, lo más sostenible posible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. En la agricultura hay sistemas como la rotación de cultivos, por ejemplo, alternar cultivos para mejorar la fertilidad de los suelos, prevenir la erosión, un punto interesante. Otro, a veces los cultivos, bueno, frutales no se pueden alternar, pero se pueden hacer policultivos, ¿no? Cultivo conjunto de diversos otros cultivos para mejorar la diversidad y la resiliencia, ¿no? Que es salir de los problemas reforzadamente.
La selección de cultivos resistentes, evidentemente, usar variedades adaptadas al clima local, y esto pues favoriza porque se utilizan menos insumos químicos, menos pesticidas, etc. Desde el inicio hay un diseño. El segundo punto, hablábamos de cerrar el ciclo de materiales y efectivamente las posibilidades son enormes, magníficas, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos orgánicos, ¿no? Cerrar el ciclo de material implica reutilizar los residuos orgánicos y convertirlos, sea en enmiendas orgánicas, sea en biogás, es decir, alargar la vida del uso y este residuo que antes se echaba, se, se dejaba de lado, va a ser un insumo precioso para mejorar a su vez y la fertilidad del suelo y la retención de la humedad, etc. La gestión del agua es muy, muy importante. En agricultura, ¿no? La implementación de sistemas eficientes de gestión va a hacer que se establezcan pues, prácticas para el reuso, la recolección, el tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? Se va a promover un riego bastante eficiente y se va sobre todo a reducir la escorrentía, por ejemplo. La escorrentía es una fuente muy importante de contaminación, ¿no? Cuando los suelos están totalmente, digamos, llenos de pesticidas y de fertilizantes químicos y hay un mal riego, la escorrentía va a llevar el agua pues a los cuerpos de agua, dígame, ríos, lagunas, y los fertilizantes, las algas son plantas, entonces hay una proliferación de algas. Tenemos ese problema actualmente en el lago Titicaca, por ejemplo, tenemos en el mar inclusive, ¿no? Y los pesticidas pues van a matar la fauna acuática, ¿no? Entonces, una eficiente gestión del agua, a la vez que va a reducir el consumo del agua, va a reducir la huella hídrica, va también a proteger el medio ambiente y la salud de la población. Dicho sea de paso, las aguas contaminadas a nadie ayudan. Cuando hablamos de la prolongación de la vida útil del producto, son pues una serie de estrategias destinadas a evitar el desperdicio, ¿no? Por ejemplo, a nivel del almacenamiento, por ejemplo, hay que utilizar tecnologías de almacenamiento y transporte que sean eficientes, ¿no? Y así de esa manera evitamos pues la putrefacción, evitamos que los residuos sigan aumentando. Y también es muy importante pensar, dentro de la agricultura se utiliza mucho embalaje, se utilizan muchos empaques. Entonces ya la visión es irnos hacia los embalajes biodegradables, por ejemplo, ¿no? Hacia los recipientes se utilizan muchos agroquímicos, entonces verificar que estos agroquímicos tengan como empaque ya plásticos que normalmente los empaques son de plástico, ¿no? Entonces, que sean ya realizados, hechos con plásticos de reciclaje, ¿no? Eso en el mercado ya están visibles y se debe optar por ese tipo de soluciones. Cuando hablamos del punto 4, que habíamos hablado del uso eficiente de los recursos, ya la agricultura de exportación es una agricultura intensiva, es intensiva y no solamente en agricultura, sino en capital. Hay una fuerte inversión, niveles de inversión, de tal manera que se puede utilizar la agricultura de precisión, ¿no? Buena tecnología como drones o sensores que van a optimizar el uso de los recursos como el agua, como disminuir quizás el uso de los fertilizantes y pesticidas, ¿no? Entonces, esta agricultura de exportación debe tener como objetivo utilizar esta tecnología. La conservación del suelo, ya lo habíamos dicho un poco, ¿no? Implementar una serie de prácticas. Una de ellas es, por ejemplo, la labranza cero. Ya está en desuso ese tipo de acciones dentro de la agricultura y más bien hay agricultura de cobertura, pues que va a ayudar a mantener la estructura, la salud del suelo, ¿no? Los niveles de humedad, etc. En energía renovable hay mucho que trabajar también. Este es un sector donde la integración de las energías renovables es muy importante para reducir, sobre todo, el uso de tecnologías que que son combustibles fósiles, ¿no? En los sistemas agrícolas se puede utilizar paneles solares, pero también, y es recomendable,
Utilizar pues tecnologías que utilizan los propios materiales de la agricultura, ¿no? Se puede usar la biomasa para producir biogás, se puede utilizar la cáscara del arroz, por ejemplo, para hacer briquetas y tener calor y electricidad, ¿no? Y todas estas energías renovables son más que deseables, que van a reducir el impacto ambiental porque se va a utilizar menos energías fósiles, ¿no? Y la energía es muy, muy utilizada en el sector agrícola, se utiliza para alimentar sobre todo los sistemas de riego, ¿no? Las bombas, etcétera. En el almacenamiento se necesita, pues, aire acondicionado, en el procesamiento, en el enlatado, etcétera. Entonces, la energía es un aspecto muy importante dentro de la agricultura y hay una serie de opciones que van a ayudar a mejorar el medio ambiente y reducir sobre todo la huella de carbono, ¿no? E igualmente en la reducción de combustibles fósiles, en la transición hacia maquinaria que sea más eficiente y que quizás sea eléctrica, ¿no? Eso va a reducir también las emisiones de carbono. Entonces, todas estas prácticas agrícolas pueden hacer de este sector una actividad sostenible. Cuando hablamos de innovación y tecnología en la agricultura, hay muchos, muchos ejemplos que podemos tomar. Y yo tomo unos cuantos, por ejemplo, en el rol de la innovación y la tecnología es un papel fundamental porque promueve la sostenibilidad y ayuda a la biodiversidad de la agricultura, ¿no? La agricultura no debe ser un sector que mata la biodiversidad y debe ser todo lo contrario. Por ejemplo, hay desarrollos que incluyen sistemas integrados, ¿no? Por ejemplo, que implementan sistemas agroforestales, este es un ejemplo, ¿no? Combinan cultivos de árboles y mejora la biodiversidad porque son pues sitios donde la fauna y la flora local pueden seguir desarrollándose. Cuando hablamos de innovación y tecnología, también estamos hablando ya de la inteligencia artificial, estamos hablando de una serie de mecanismos y de tecnología que se puede adaptar perfectamente a la agricultura, ¿no? Por ejemplo, la economía digital que usa plataformas digitales para monitorear, sea las cadenas de suministro, en fin, garantiza una serie de prácticas sostenibles para la agricultura y esto facilita pues una mejor gestión de los recursos que estamos contemplando. Los resultados de la aplicación de todas estas medidas son enormes, ¿no? La economía circular tiene el potencial de transformar la agricultura en un sistema sostenible y eficiente, como lo hemos visto en el uso de los recursos, porque enfatiza la sostenibilidad y la optimización de los recursos. O sea, fomenta prácticas y tecnologías innovadoras que tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental, pero al mismo tiempo mejorar la productividad de la empresa, ¿no? De la agricultura en general y de las empresas que participan en esto. Si no hay un desarrollo económico de la empresa, si no hay ese potencial de competitividad, poco podría ser. Pero a la vez que la empresa se refuerza, hay una gran, digamos, el medio ambiente se va a reforzar y también el bienestar social, porque un ambiente más sano favoriza a la población, a la salud, etc. Dentro de la agricultura de exportación en ICA, ya que estamos en en el capítulo del Colegio de Ingenieros de ICA, es interesante verificar esta región del Perú. Las exportaciones pues, agropecuarias de ICA están reconocidas. ICA es una importante contribución al país realmente. Hay una serie de productos paros en ICA y que se está volviendo, es realmente la tercera región, yo creo, del Perú que aporta mayores productos para exportación. Hay una serie de productos. Uno de los principales, yo he escogido algunos para darnos como ejemplo en en esta charla que tenemos, la uva de mesa. La uva de mesa, realmente ICA es un campeón, ¿ah? 45% de la producción nacional viene de ICA. Estos son datos entre el 2022, 2023 y algunos del 2024, lo que he podido encontrar, ¿no? Pero de todas maneras su aporte es enorme.
en este año, entre 2022 y 2023, pues ha exportado 1.700 millones, más de 1.700 millones de dólares, es enorme. Ya tiene un 29%, casi un 30% de crecimiento respecto al año anterior. Quiere decir que está en expansión la producción de uva de mesa. La de arándanos es interesante. Es una producción prácticamente nueva, pero que ya llega a ser el 15% de la producción nacional. Aporta una muy buena cantidad de 500 millones de dólares de niveles de exportación. Y lo más interesante es que tiene un crecimiento, está en una gran expansión. En esa época creció de 45% de un año a otro. Enorme, ¿no es cierto? En el caso de la cebolla, que ya es una producción, vamos a decir, ya más conservadora, más tradicional de Ica, porque el 51% de las cebollas que se producen en el Perú vienen de Ica, 51% de la producción nacional. Esto a nivel de exportación, nos ha exportado de 55 millones, tengo esto como dato, y en esta época ha tenido un 0% de crecimiento, quiere decir que está en una estabilidad. Y como esto, pues hay el mango, las paltas, los espárragos, hay una serie de productos faros en la industria, en la agricultura de exportación de Ica. Entonces, esta fuerza agrícola de Ica y esta diversidad ha hecho pues que nuestro país, el Perú, esté realmente en la carta de los grandes exportadores mundiales, ¿no? Es uno de los principales países exportadores de alimentos en el mundo. Y esa es una proeza de nuestro país, porque esto es una corriente que viene desde hace pocos años nada más, pero miren, ya estamos en, en la, en el gran salón de los grandes exportadores mundiales de alimentos. Cuando vemos, este es un pequeñito ejemplo que se puede hacer con absolutamente todos los productos. ¿Cómo se integra estos conceptos de economía circular en un cultivo específico? Entonces yo dije, a ver, vamos a analizar la producción de uva de mesa. Todos estos elementos que hemos analizado, cómo se ve directamente en la producción de uva de mesa. Este es un ejercicio que podemos hacerlo con la uva, con la palta, con el mango, con los espárragos y con todos los productos como los arándanos que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican estos conceptos fundamentales? La producción de uva de mesa, evidentemente, como los otros productos, pueden integrar estos principios de economía circular, que van a, por un lado, reducir el impacto ambiental, van a optimizar los recursos y van a generar valor a partir de los subproductos. Habíamos visto que el primer punto era el diseño para la sostenibilidad. Bueno, cuando se hace un cultivo de uva de mesa, la primera tarea es la selección de variedades resistentes, ¿no? Como digo, todo comienza desde el diseño. Entonces, se selecciona pues variedades que están adaptadas al clima local, quizás que requieran menos agua y que utilicen menos fertilizantes y pesticidas, ¿no? Y también a nivel de la infraestructura hay que identificar cuáles son los puntos donde podemos nosotros implementar prácticas sostenibles. Por ejemplo, en el caso de los viñedos, implementar viñedos con sistemas de soporte duraderos, ¿no? Y que sean reciclables. Concepto fácil a entender y como eso en varios puntos del campo, ¿no? El segundo punto que habíamos hablado es el cerrar el ciclo de materiales y esa es la enorme efecto positivo de reducir los desechos, esa biomasa maravillosa que produce la agricultura y que antiguamente pues se desechaba. Y aquí yo veo que el CITE ya está haciendo trabajos interesantes. Por ejemplo, el CITE de ICA ha hecho esta eh, publicación sobre la valorización de residuos o productos de la industria vitivinícola. ¿Qué quiere decir? Que la reutilización de los subproductos, ¿no? A nivel de las hojas, las ramas podadas se pueden transformar en compost para enriquecer el suelo. Esa es una de las actividades importantes que hay que hacer con la biomasa que desecha la actividad agrícola, ¿no? Porque eso va a reforzar los suelos, en realidad
va a aumentar la fertilidad de los suelos, su retención de agua, va a conservar la biodiversidad. Y honestamente, si son productos de exportación, este, al reducir todos estos impactos ambientales y tener este tipo de actividades sanas, ¿no? Los productos van a ser mejor exportados, ¿no? Eh, Como habíamos hablado, los residuos de uva, cáscaras, semillas, pulpas, van a ser realmente insumos preciosos, ¿no? Se pueden utilizar para utilizar aceite de semilla de uva, por ejemplo, harina, bioenergía. En el cosmético hay una serie, bueno, yo también vivo acá en Francia, y hay una serie de productos, por ejemplo, que vienen de la región de Borgoña, Caudalis, ¿no? Es una marca muy importante, muy, de cosméticos que son pues cremas, serums, etcétera. Y todo viene de los desechos de la uva, de los desechos de la viticultura. Entonces, y se puede usar también en bioenergía, efectivamente. Los envases reciclables, ¿no? Utilizar cajas y materiales de embalaje que puedan reciclarse o biodegradarse, ¿no? La idea es que los envases al final de su vida útil se conviertan en otra cosa y al final de la vida útil de esa otra cosa se conviertan en esa cosa. Eso es alargar el ciclo de vida de los materiales y, ¿cómo se llama?, evitar la acumulación de residuos, ¿no? Muy importante. El tercer punto habíamos hablado de extender la vida útil de los productos, ¿sí? Se trata de la vida útil de los productos, tanto del producto en sí, de las frutas, de las legumbres, como de los objetos que se utilizan. Por ejemplo, la conservación post cosecha es muy importante, ¿no? Evitar la putrefacción. Entonces debe pues implementarse tecnologías como atmósferas controladas, una refrigeración eficiente, y así se prolonga la frescura de la uva y se reduce pues enormemente el desperdicio, ¿no? Y como nuevamente procesar los excedentes, ¿no? Se puede transformar las uvas que no están aptas para la exportación en jugos, en mermeladas, en pasas, en vino, ¿no? Dando lugar a nuevos vectores industriales y pues creación de empleo, trabajo, etc. Cuando hablamos de la uso eficiente de los recursos en la producción de uva, aquí estamos hablando pues del riego tecnificado, ¿no? Implementar sistemas de riego, por ejemplo, por goteo, eso nos va a permitir reducir el consumo de agua y de fertilizantes, ¿no? La agricultura de precisión es muy importante. Utilizar sensores, drones para monitorear cómo está yendo la salud de los viñedos, ¿no? De esa manera se optimiza la aplicación de insumos, se minimiza el uso de químicos, etc. Y hablando de los suelos, en los viñedos se puede adoptar prácticas como el cultivo intercalado o la cubierta vegetal para preservar la calidad del suelo. Y sobre todo es muy importante, como digo, evitar la escorrentía, evitar el desperdicio del agua. Todo ello protege el recurso en sí mismo, pero además ayuda a la sostenibilidad en sí de la actividad, ¿no? Otro concepto que habíamos hablado es la utilización de energías renovables, ¿no? A mí me gusta mucho esta ilustración. Ustedes están viendo cómo se puede adaptar paneles solares dentro de los cultivos, dentro de los viñedos, ¿no? Eh, los paneles solares pueden, por ejemplo, alimentar las bombas de riego, que son una de las principales fuentes de utilización energética, son las bombas de riego, ¿no? Y también pues hay los sistemas de refrigeración, hay los envasados, etcétera. Todo ello puede ser cubierto en parte con energía solar, pero también en parte con biogás, ¿no? Si se puede utilizar los residuos orgánicos que se generan durante el cultivo para procesar y producir energía, se puede hacer un mix. Lo más interesante es un mix energético, ¿no? Un poco de solar, un poco de biogás, quién sabe, ¿no? Y bueno, la energía convencional, pero ya al utilizar diferentes fuentes de energía, simultáneamente se puede reducir el uso de energías que son pues convencionales, ¿no? Y reducir con eso la huella de carbono.
La innovación tecnológica, la agricultura pues está muy apta a recibir todo tipo de innovación tecnológica. Ya la utilización de la inteligencia artificial, la implementación de sensores tipo el IoT, por ejemplo, que se llama Internet of Things, Internet de cosas. Bueno, básicamente pues son instrumentos que van a monitorear la humedad del suelo, la temperatura, la radiación solar, etc. La agricultura de exportación es un segmento de la sociedad que puede realmente utilizar todos estos elementos. El uso de drones, ¿no? El uso de drones puede monitorear tanto la salud de los cultivos como la detección temprana de plagas o verificar dónde se requiere más riego, menos riego, ¿no? Y otro tipo de instrumentos técnicos como la clasificación automática de uvas con visión artificial y eso mejora enormemente la selección y la calidad del producto. ¿Cuáles son estos beneficios de la economía circular en la agricultura? Habíamos dicho que los beneficios deben ser tres al mínimo, deben ser económicos, deben ser sociales y deben ser ambientales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, de asegurar la sostenibilidad de la empresa, de asegurar la competitividad de una empresa, podemos pues, verificar que utilizando los conceptos de economía circular, va a haber por un lado nuevos vectores de ingresos suplementarios. Cuando estamos hablando de materia prima, que los residuos puedan convertirse en materia prima para dar lugar a, a otros elementos que son muy valiosos, van a ser insumos, quiere decir que tiene un valor económico. Ese es un incremento, digamos, de los beneficios de la empresa, ¿no? Por el otro lado, hay una disminución de costos. Si nosotros estamos teniendo mejores suelos, estamos utilizando enmiendas orgánicas producidas por nuestra propia biomasa, estamos reduciendo la utilización de fertilizantes químicos y de pesticidas. Si nosotros estamos disminuyendo, tenemos un suelo más fértil con materia orgánica, esta materia orgánica retiene mejor la humedad, quiere decir que estamos disminuyendo la utilización de agua, ¿no? Ese es menos tarifas de agua. Si estamos utilizando nuestra biomasa para generar un poco de energía, estamos reduciendo, a la vez que reducimos nuestros costos operativos, estamos reduciendo la huella de carbono. ¿Se dan cuenta? Es un círculo virtuoso que baja los costos de la empresa, que incrementa los costos de la empresa, generando un bienestar ambiental, ¿no? Estamos luchando contra el cambio climático, estamos bajando las huellas hídricas, estamos bajando las huellas de carbono, etc. El hecho de tener prácticas de economía circular en la agricultura, eso también da una excelente reputación a la empresa y vamos a tener alimentos más sanos porque se va a utilizar menos fertilizantes químicos y ese es un atractivo enorme para los mercados sostenibles, ¿no? Hay nichos de mercado donde se van a importar y se trata de importar y cada vez con menos componentes de pesticidas y fertilizantes químicos. Ya los países europeos y los países asiáticos donde va nuestra exportación, hay toda una conciencia de un consumo de proximidad. Pero claro, como no pueden producir todo, ¿no? Acá no se puede producir mangos, no se puede producir piñas, no se puede producir plátanos, van a importarlo. Pero van a importarlo, ojo, no van a importar cualquier fruta, ni van a importar aquellas que tienen menos contenido de pesticidas, de químicos, y efectivamente este es un atractivo para estos mercados que son cada vez más selectivos y además esto se traduce en mejores precios. Y eso va pues a incrementar los beneficios, vamos a decir, de las empresas. Y también a nivel de las inversiones, ¿no? El hecho de adoptar prácticas de economía circular va a hacer que se tenga acceso a financiamientos verdes, a una serie de ayudas gubernamentales que hay para ayudar a esta transición. Entonces los costos de inversión van a ser menores. Todo esto redunda en una sostenibilidad económica de la empresa, ¿no? Y mejora su grado de competitividad, asegurando pues esta sostenibilidad en el largo plazo. Eso desde el punto de vista económico de la empresa.
pero también hablemos desde el punto de vista social, ¿no? Esta serie de subproductos va a generar pues investigación y desarrollo. Acabamos de escuchar una excelente ponencia del doctor Iner, pero además ustedes son ingenieros químicos, entonces está en la mano de ustedes de ver cuáles son las aplicaciones de todos estos elementos de biomasa que desecha la agricultura, que antes desechaba y que hoy día son elementos tan valiosos y yo estoy casi segura que en algún momento estos desperdicios van a tener más valor económico que la fruta en sí misma. En fin, hay una gran oportunidad para la investigación y desarrollo. Se habla mucho que los residuos son la materia prima de este siglo, ¿no? Tenemos tal cantidad de residuos producidos, ¿no? Que todo este siglo se va a dedicar a utilizarlos para producir nuevos, para hacer nuevos productos, ¿no? Entonces, esta área de investigación y desarrollo va conjuntamente con las sinergias que se haga con el empresariado local, ¿no? Porque esto se va a aplicar. eh, eh, ICA, por ejemplo, tiene que hacer un esfuerzo enorme para ver qué hacer de los residuos que da su agricultura y cómo valorizarlos, ¿no? Y cómo esta valorización va a lograr crear una serie de empresas donde el empresariado local puede beneficiarse y esto pues es la creación de una serie de sectores, no solamente de servicios, sino de actividad industrial o pequeña industria, con la consecuente creación de empleo, ¿no? Entonces, estos son los beneficios sociales y evidentemente pues la mejora de la salud de los trabajadores y de la población en general, ¿no? Menos agua contaminada, mejores productos más sanos, una agricultura más sana. Y a nivel ambiental, son enormes. En esta pequeña charla que tengo con ustedes vamos a mencionar unas cuantas, ¿no? En primer lugar, la reducción de los residuos crea, genera, entre otras cosas, la disminución de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? No llevar los residuos al relleno sanitario. Ese es una de las, también uno de los impactos económicos. Ustedes saben que el día de hoy ya prácticas como la quema, como la disposición salvaje en la naturaleza, que se practicaba mucho antes, está totalmente prohibida, ¿no? No hay quema, no hay disposición salvaje. Los residuos es que no se reutilizan, se requiere tener una disposición final adecuada, ¿no? Y esos son costos logísticos, ¿no? Hay que llevar, hay que llevar pues, los residuos a un relleno sanitario, seguramente, ¿no? Entonces hay costos de transporte, hay costos de disposición final. Pero si hay una disminución, si hay una reducción de los residuos por su aprovechamiento, se evitan estos costos, ¿no? Se evitan este transporte. Al evitar el transporte estamos evitando de utilizar energía, ¿no? Estamos bajando la huella de carbono, ¿no? Igualmente, cuando la materia orgánica va a un relleno sanitario, por más de que este esté bien hecho, la materia orgánica es bastante, si no está bien tratada y bien si no hay una disposición final bien adecuada, es muy contaminante. La materia orgánica fermenta, ¿no? Crea lixiviados. Los lixiviados se percolan a la napa freática y van a contaminar las aguas subterráneas. La materia orgánica en la superficie se putrefacta, pues, ¿no? Se va a putrefactar, va a crear malos olores, animales nocivos, una deterioración del paisaje, ¿no? Va también la atmósfera. ¿Por qué va a crear, pues, bajo condiciones de temperatura y presión, pues se crean los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2, el gas metano, etcétera, ¿no? Entonces, al evitar el envío del reino sanitario o la disposición final, estamos pues no solamente creando riqueza, pero sino bajando enormemente la huella de carbono, ¿no? Y de esta manera estamos preservando los recursos naturales, ahorramos energía y sobre todo es un fomento a la biodiversidad, ¿no? En los beneficios ambientales son enormes, podemos tener varias conferencias solamente hablando de ese respecto. Así que estos son los grandes beneficios de la economía circular, económicos para la empresa, sociales para la población y ambientales para el planeta entero.
Y con esto yo termino esta pequeña presentación diciéndoles que, dándoles este pequeño mensaje, ¿no? Donde los residuos agrícolas son una oportunidad única para ustedes, ingenieros químicos, ¿no? Para que transformen estos desechos en productos que mejoren la salud y el bienestar. Es necesaria la investigación y la innovación y con todo ello podemos convertir aquello que se votaba anteriormente en soluciones que sean sostenibles y de alto impacto para la sociedad. Muchas gracias y si ustedes desean podemos seguir conversando.